¿Qué tal? El día de hoy vamos a ver el capítulo número 8, que es levantamiento y movilización de pacientes. Para esto, siempre es importante saber que después de una llamada vamos a tener que mover a los pacientes. Para esto tengo que conocer mecánica corporal, cómo me debo de mover, cómo se deben de mover mis compañeros y cómo debo de trasladar a los pacientes. Hay distintos tipos de pacientes que necesitan una sujeción especial. También hay distintos dispositivos como carros camillas, tablas espinales, que debemos utilizar y debemos de saber en qué pacientes sí utilizarlas y en qué pacientes no las debo de utilizar. Tenemos este dispositivo que se conoce como camilla con ruedas o carro camilla. Este dispositivo va empotrado sobre la ambulancia. Es un dispositivo ergonómico que me va a servir para trasladar a los pacientes de un lugar a otro. Hay distintas marcas, hay distintos tipos de carro camilla y también debo de saber especificaciones de como qué peso va a tolerar mi carro camilla, para qué tipo de pacientes son este carro camilla y dónde lo debo de utilizar. No siempre se va a poder utilizar, ya que hay espacios muy reducidos donde no me permiten movilizar a los pacientes con facilidad. Las características generales de estos carro camilla depende del tipo de marca. Hay unos que son de un tipo de metal, hay otras aleaciones de metales que me permiten que sean más ligeros y que no estén tan pesados este tipo de dispositivos. Cuenta con unas bisagras en el centro, que esto me permite hacerlo un poco más pequeño y me permita mover la cabeza hacia adelante y también los pies hacia arriba. En espacios reducidos lo puedo utilizar o en distintos tipos de paciente con determinada patología también se pueden ajustar estos carros camillas. Los barandales evitan que el paciente se me vaya a caer, por eso es importante que siempre que los utilice deben de estar bien puestos. El colchón también debe de tener como características que debe de ser repelente a todo tipo de fluidos y también debe de ser para una fácil limpieza que le dé a estos. El paciente siempre debe ser asegurado con dispositivos de sujeción, pueden ser correas, pueden ser straps. La mayoría de los carros camilla ya traen cintos de seguridad. Tabla de inmovilización, tabla espinal. Esta la utilizamos para cargar e inmovilizar a los pacientes con alguna sospecha de lesión espinal. Los orificios sirven para ajustar, dependiendo del tamaño del paciente, las correas, los cintos o los straps que vaya a utilizar con estos pacientes. Mover y posicionar al paciente. Mientras mueva al paciente, cuide de que no se produzcan lesiones. Esto es muy importante, tanto para el paciente como para los que vayan a estar utilizando estos dispositivos. El levantamiento y la movilización de los pacientes son habilidades técnicas que requieren un entrenamiento especial. En la práctica lo vamos a ir desarrollando. Utilizar la mecánica corporal apropiada y mantener la coordinación física. Esto siempre me va a reducir agravar lesiones o generar lesiones a los técnicos en emergencias médicas. Dentro de la mecánica corporal existen distintos movimientos, que es ganarle ventaja al propio peso, ¿no? Utilizando nuestro cuerpo. La primera es una posición de levantamiento. Los hombros deben de estar totalmente alineados sobre la pelvis y también las manos deben de sostenerse cerca de las piernas. No debo de cargar el peso nunca por arriba de este nivel. Nosotros nos podemos lastimar si hacemos este tipo de movimientos, como lo ven en las imágenes. Si nosotros nos hacemos hacia adelante, nos inclinamos, todo el peso que vamos a cargar es con nuestra espalda. Es una de las lesiones que sufren muy comúnmente los técnicos en emergencias médicas al realizar este tipo de movimientos. Vamos a colocar los pies de manera que el centro de gravedad siempre quede en el centro. Con las espaldas en posición vertical hay que bajar. Siempre todo lo debo de hacer con las piernas. Al momento de que esté sujetando la camilla o al paciente, debo de levantarme con las piernas, nunca con la espalda. Hay que recordar eso. Esta técnica de levantamiento siempre la debo realizar con los pies, nunca con los brazos. Nunca voy a cargar el peso con los brazos, siempre debe de ser con las piernas. Debo de mantener el peso cerca de mi cuerpo. Mantener los brazos a la misma distancia. Nunca los voy a tratar de separar porque lo único que voy a hacer es cargar el peso con mis brazos y no con todo mi cuerpo. La sujeción de poder
es esta que estamos viendo en las imágenes. Las palmas de las manos siempre deben ir hacia arriba. ¿Esto por qué? Si yo las pongo hacia abajo y sufro alguna lesión o me llego a tropezar, la primera reacción que va a tener el cuerpo es abrir las manos. En cambio, si la tengo en esta posición, si las abro, va a recargar el peso sobre mi palma de las manos. Siempre deben de estar separadas aproximadamente 25 centímetros. Todos los dedos deben de estar hacia el mismo ángulo. Soportar completamente todo con la palma de mis manos. Principios para alcanzar y jalar de manera segura. Un arrastre corporal. Estos movimientos se realizan cuando las situaciones son de emergencias, los espacios son muy pequeños. ¿Cómo lo debo de hacer? Mantenga siempre la espalda fija y recta. Siempre debo de jalar de la ropa o del mismo paciente. Siempre lo voy a hacer de una forma donde no esté muy separado del paciente. Me voy a colocar en cuclillas y voy a jalar, mis brazos no deben estar separados más de 25 a 38 centímetros. Es importante considerar siempre alternar entre jalar al paciente o arrastrar. Esto es muy importante. Para arrastrar al paciente a lo largo de la cama, nos debemos arrodillar cerca de esta para evitar colocarnos en una distancia más alejada del paciente. Complete el arrastre mientras se separa un costado de la cama. Use las sábanas, cobijas debajo del paciente en vez de arrastrar al paciente. Es importante también siempre tensionar las sábanas, ya que si las dejamos flojas al momento de que vayamos a arrastrar al paciente, lo único que vamos a mover es la sábana y el paciente queda en la misma posición. En el hospital, las transferencias de pacientes siempre son de la camilla del hospital al carro camilla. Siempre que vaya a hacer este movimiento debe estar en la misma altura, tanto mi carro camilla como la cama del paciente. Usted y su compañero debe de arrodillarse en la cama y arrastrar al paciente. Acuérdense, voy a utilizar la mecánica corporal, nunca voy a hacer movimientos o estiramientos excesivos que me pueden generar alguna lesión. Maniobra para girar al paciente. Cuando haga esta maniobra siempre debo de estar a un costado del paciente. Siempre se prefiere girar al paciente del lado donde tenga menor lesión o menor dolor. Cuando haga esta técnica debo de acercar lo más que se pueda mi tabla y únicamente recostarlo sobre ella. Para este tipo de maniobras, ¿qué es lo que debo de hacer? Siempre me debo de acuclillar o arrodillarnos cerca del costado del paciente. Ya les explicaba, del lado donde tenga menor lesión. Siempre mantener la espalda recta e inclinada solamente desde la cadera. No voy a hacer movimientos. Debo de girar al paciente sin detenernos hasta que esté un costado mío recargado sobre los muslos. Al jalar, ahora usted permite que sus piernas eviten que el paciente se vaya totalmente boca abajo. Otra cosa importante al tratar de levantar a los pacientes o al trasladar pacientes es averiguar el peso del paciente. Esto es muy importante ya que siempre en el despacho nunca solicitamos esa información y es de suma importancia. Siempre hay que estimar el peso del paciente antes de hacer los movimientos. Por lo general en la ambulancia siempre vamos dos. Si trato de hacer movimientos con pacientes que pesen más de mi propio peso, se va a ver comprometido el movimiento y puedo llegar a lastimar al paciente. Nunca hay que intentar levantar pacientes que pesen más de 110 kilos. Esto es muy importante, con menos de 4 personas. Es recomendable siempre pedir ayuda adicional. Puedo pedir ayuda a un transeúnte, a familiares. En el caso de que no se pueda, puedo solicitar al despacho que me proporcione esta ayuda, con bomberos, protección civil, etc. Hay que conocer siempre las limitaciones del peso del equipo. Es decir, si yo tengo un carro camilla que tolera únicamente un peso de 150 kilos y mi paciente pesa 110, pero más el tanque de oxígeno que ya trae mi paciente, más el dispositivo de fijación que vaya a tener mi paciente, es importante considerarlo, ya que esto puede exceder el límite de peso que pueda cargar mi carro camilla y se pueda descomponer. Dentro de la movilización de los pacientes es importante considerar que debo realizar muchas de las veces, dependiendo del tipo de terreno, camillajes. Siempre que vaya a levantar y cargar al paciente sobre una tabla espinal o una camilla, debo de considerar varios aspectos. Mucho del peso del paciente descansa sobre la cabeza. Transportar en diamante, cargar en una sola mano. En la imagen se ve
son 2 a los costados y 2 hacia al frente y hacia atrás. Siempre que vaya a realizar camillajes debo de estar viendo hacia adelante, nunca debo de estar viendo hacia atrás o debo de estar caminando sin ver hacia dónde voy a ir. Para levantar y cargar pacientes sobre una tabla de inmovilización o una camilla o algún otro dispositivo de rescate que vaya a utilizar, que más adelante los vamos a ver, es importante determinar varias cosas, tanto el peso del paciente, la distancia que voy a recorrer con estos pacientes para ver si pido ayuda adicional. Siempre se recomienda, como lo vimos en la imagen anterior, que sean por lo menos 4 personas las que me vayan a ayudar a cargar a estos pacientes, ya que por el mismo peso que va a tener el paciente va a ser muy difícil que lo hagamos solamente entre 2 personas. Se recomienda hacer un transporte en tipo de diamante, es decir, uno al frente, uno a la parte de la cabeza y otro a los costados. Este camillaje lo voy a hacer con una sola mano, por eso es importante siempre utilizar más de 4 personas que me ayudan a realizar este tipo de camillajes. Es importante considerar que nunca debo de ir caminando hacia atrás o de espaldas, siempre debo de estar viendo hacia dónde voy a ir. En el caso que el espacio sea muy pequeño y no me permita hacer ese movimiento, se recomienda que otro técnico en emergencias médicas, otra persona que te vaya ayudando, te vaya guiando. Mover una camilla de ambulancia con ruedas. Siempre que haga este tipo de movimientos con los pacientes, por lo general siempre vamos 2 a bordo de una ambulancia. Se recomienda el que vaya en la parte de la cabeza siempre vaya viendo hacia el frente. El otro va a ir guiando de la parte de los pies. El que va en la parte de la cabeza va a ir controlando los movimientos hacia dónde se va a desplazar el carro camilla. Esto es muy importante, ya que luego estamos empujando y el de adelante no puede hacer esos movimientos, ya que las ruedas traseras son las que más giro tienen, dependiendo de las marcas. Hay unas que ya tienen en las 4 llantas el giro de 360 grados. Dentro también del transporte seguro existen distintos dispositivos que puedo utilizar. En este caso puedo utilizar una camilla tipo silla para movilizar pacientes que se encuentren en una escalera y que sea muy difícil movilizarlo, es decir, en un edificio. Si está en un edificio el paciente y no puede mover las extremidades inferiores, lo puedo colocar en una camilla tipo silla y va a ser más fácil irlo bajando de las escaleras. Para hacer este tipo de movimientos se recomienda que sea por lo menos 4 personas las que vayan a estar realizando estos movimientos, ya que si es muy difícil y al momento de ir caminando, ya sea hacia atrás o hacia adelante, alguien me debe de estar guiando. Mover en un paciente en un trayecto a las escaleras es mejor usar una tabla de inmovilización para el paciente, porque muchas de las veces si utilizo el dispositivo que es el carro, la camilla tipo silla, el paciente por el mismo miedo, por el mismo movimiento, puede hacer movimientos que me puedan comprometer y se me vaya a caer el paciente. Por eso se recomienda que vayan totalmente inmovilizados los pacientes para que sea más fácil el bajar. ¿Qué no tiene capacidad de respuesta mi paciente? Que se debe mover en posición supina y que se debe inmovilizar. Son varios factores que debo de considerar antes de colocar estos pacientes en estos dispositivos. Cargar al paciente en la tabla de inmovilización por las escaleras hasta la camilla preparada. Es muy importante ya que también una vez que ya hayamos restringido al paciente y nos esté esperando el carro camilla, debo de abrir todos los cinturones de seguridad. Luego a veces por el movimiento que estamos realizando se nos olvida hacer esta técnica y estamos batallando, ¿no? Ahora quién va a abrir los cinturones de seguridad y puedo poner en peligro al paciente al hacer este tipo de movimientos. Subir los carros camilla a las ambulancias muchas de las veces puede ser muy fácil. Existen distintos dispositivos, unos neumáticos, unos eléctricos que ya son muy fáciles de manipular. En este caso, y en México es muy difícil que todas las ambulancias traigan este tipo de dispositivos. Muy comúnmente pues, traemos las camillas telescópicas que traen varios niveles y que son fáciles de utilizar. Es importante primero asegurarnos de que el marco de la misma carro camilla esté bien sujeto. Los vamos a sujetar con nuestras manos, los vamos a llevar al nivel donde lo vamos a subir o abordar a la ambulancia.
Esto es importante, ya que si lo hago con una sola mano, se me puede ladear el carro camilla y se puede caer el paciente. Como les explicaba, hay nuevos modelos que son neumáticos, que son eléctricos, que son mecánicos, que suben automáticamente. En nuestros carro camillas únicamente los ponemos sobre la orilla de la ambulancia y únicamente hay que empujarlos. Hay otros que tenemos que poner la mano para subir las llantas, las ruedas o todo el soporte que trae abajo en la estructura del carro camilla. Dependiendo de la marca, muchas de las veces de estos carro camilla hay que controlar eso. Indicaciones y órdenes. Es muy importante la comunicación que voy a tener yo con todo mi entorno, ya sean compañeros de trabajo, sean familiares, sean transeúntes que quieran ayudarme a hacer movilizaciones de pacientes. Las acciones siempre deben de estar coordinadas, siempre debe de haber un líder en el equipo y ese líder es el único que debe de hablar, ya que si todo el mundo empieza a hablar, no va a haber a quien hacerle caso y se puede ver perjudicado al paciente al momento de realizar una acción de esta. Indica en qué lugar debe estar cada miembro del equipo, esto es muy importante. Describa rápidamente la secuencia de pasos que vamos a realizar. Siempre hay que verbalizar todas las acciones que vayamos a realizar. ¿Sabes qué? A la cuenta de 3 nos vamos a levantar. 1, 2, 3 y nos levantamos. Esto es importante. A pesar de que suene trillado o que suene como que ya saben lo que van a hacer, muchas de las personas que se pueden acercar a ayudarnos no van a saber. Por eso es importante utilizar órdenes y conteos. Los movimientos de emergencia siempre se emplean cuando existe la posibilidad de peligro, tanto como para ustedes como para el paciente. Puede haber fuego, explosivos, materiales peligrosos, etcétera, ¿no? Se usan cuando no pueden evaluar apropiadamente a los pacientes o proporcionar atención inmediata a los pacientes, dependiendo de la situación donde se encuentre el paciente. Si veo que está dentro de un vehículo y este se va a incendiar, pues es importante, no voy a realizar ahí la evaluación. Saco al paciente y posterior a esto hago la evaluación del paciente. Dentro de estos movimientos debo de tener distintas técnicas para ayudar a los pacientes. Existen varios tipos de arrastres, como arrastre por la ropa, arrastre en manta, arrastre de los brazos o arrastre por las axilas, que ahorita los vamos a ir describiendo paso por paso. En la primera imagen de superior izquierda vemos el arrastre con ropa. Ese arrastre con ropa lo voy a hacer de la misma ropa del paciente, evitando hacer movimientos excesivos de este mismo. Hay que considerar siempre estos arrastres se deben realizar cuando esté en peligro la vida del paciente o de nosotros, ¿no? El arrastre con sábanas. Ponemos al paciente sobre una sábana y ya no jalo de la ropa del paciente, sino jalo de la sábana. Es importante tensionar esta sábana para lograr el arrastre de los pacientes. El arrastre con brazos también lo puedo realizar. Jalo de los brazos del paciente y lo pongo en una posición segura. El arrastre axilar, que es el que estamos viendo en la parte inferior derecha. Ese arrastre se realiza por debajo de los brazos, cruzando sus brazos del paciente y jalo del paciente. Hay que considerar en este tipo de movimientos el peso del paciente. Muchas de las veces un técnico en emergencias médicas no puede realizar este tipo de arrastres si supera mi propio peso el paciente. Movimientos de emergencia: remover un paciente que se encuentre dentro de un vehículo. Mueva las piernas del paciente evitando que estén atorados con los pedales. Rotar al paciente hacia el lado de la puerta y jalar, ya sea de la misma ropa del paciente o jalar por debajo de los brazos del paciente para ponerlo en una posición segura, en un lugar seguro donde le podamos brindar atención. Es necesario mover a los pacientes con un nivel de conciencia alterado. Si yo veo que mi paciente no me responde y no lo puedo evaluar en esa situación, jalo al paciente hacia un lugar seguro. Con ventilaciones inadecuadas también, ya que en esa posición o en ese lugar no le voy a poder estar administrando ventilaciones adecuadas. O pacientes en estados de shock que debo de atenderlo inmediatamente. Las técnicas de extracción rápida se deben usar solo si existe una urgencia, como las que acabamos de explicar. Esta técnica incrementa el riesgo de daño si el paciente tiene lesiones en columna vertebral. Sí puedo llegar a agravar más la lesión, pero hay que considerar algo: vida, función y estética. Si el paciente se ve comprometida su vida, pues es importante
retirarlo, ¿no? A lo mejor si lo dejo en esa situación, pues es considerable que ya no vaya a vivir el paciente. En cambio, si lo arrastro y tiene una lesión secundaria al arrastre, es costo-beneficio, ¿no? Muchas de las veces. Considerar todas las opciones antes de hacer este tipo de técnicas, ¿no? Si no hay tanto peligro, si todavía hay tiempo de realizar otro tipo de maniobras, hay que considerarlas, ¿no? Utilizar otro tipo de equipo para extraer a esos pacientes. Movimientos no urgentes. Se emplean cuando tanto la escena como el paciente son estables, ¿no? No hay ninguna urgencia como tal, no hay peligros ni para el paciente ni para nosotros. Siempre hay que planear la forma de mover cuidadosamente al paciente. En este tipo de situaciones voy a utilizar otro tipo de equipos donde ya me puedo tardar más, ya le puedo empezar a realizar una atención al paciente para realizar el traslado posterior a esto. Dentro de estos movimientos no urgentes es importante considerar los levantamientos directos del suelo, considerar los mecanismos de lesión. Para los pacientes en posición supina que no se sospecha de lesión de columna, pues puedo decir hasta que el paciente se pare, ¿no? O que me ayude a pasarse al carro camilla o al dispositivo de sujeción. Para los pacientes que necesitan ser cargados cierta distancia, también es importante considerar que los pacientes se puedan mover para no limitar nosotros mismos el movimiento que vayamos a ir realizando al momento de hacer los camillajes. Los técnicos en emergencias médicas parados uno al lado del otro para levantar a los pacientes, también es importante considerar esto, ¿no? Ya que son movimientos no urgentes y que podemos interactuar muchas de las veces con nosotros. Levantamiento de extremidades para pacientes sin sospecha de lesiones en la columna vertebral que están en una posición supina o en una posición sentado, ¿no? Este tipo de levantamientos los debo de realizar siempre y cuando el paciente me diga que no le duele al momento de estarlos evaluando. Pacientes que se encuentran en un espacio muy pequeño, muy reducido. Un técnico en emergencias médicas está en la cabeza del paciente y el otro en los pies. Coordinar los movimientos siempre verbalmente y explicarle al paciente los movimientos que voy a realizar. Dentro de estos movimientos también los movimientos de transferencia, es decir, de un hospital, un carro camilla, del carro camilla a su domicilio, a un sillón, a una cama. ¿Cómo lo debo de hacer? Siempre el acarreo directo es el que se recomienda. Las transferencias que les digo, debe estar el paciente en posición supina y lo debo de jalar hacia una cama o el mismo paciente me puede ayudar a realizar ese tipo de movimientos. Método de sábana hospitalaria, con la misma sábana donde esté el paciente, jalo de la sábana o de una cobija y lo voy a pasar al carro camilla o a la camilla del hospital, ¿no? O a la camilla de su domicilio. Uso de una camilla de cuchara o espátula, que más adelante la vamos a ver. En pacientes geriátricos es importante considerar muchos aspectos. Este tipo de pacientes son los que más vamos a trasladar o los que más nos llaman a los servicios médicos de emergencia. ¿Qué debo de considerar ahí? Huesos frágiles, rigideces, curvaturas espinales que pueden presentar cambios especiales en los pacientes como lordosis o cifosis que pueden llegar a tener los pacientes. Alivie el miedo de los pacientes con un enfoque empático y compasivo. Más adelante, cuando veamos el tema de geriatría, se van a dar cuenta que muchos pacientes no quieren ser atendidos o muchos pacientes sí quieren mucha atención, ¿no? Dependiendo de la situación o del enfoque donde los encontremos a estos pacientes. Cuando encuentre este tipo de deformidades anatómicas, es importante considerar a qué dispositivos voy a poner este tipo de pacientes, ¿no? Los pacientes bariátricos se refiere al manejo de pacientes con obesidad. Las lesiones de la espalda se dan con mayor frecuencia, ya que muchas de las veces excedemos el tipo de trabajo que vamos a realizar con estos pacientes y nos lastimamos nosotros. Existen en el mercado distintos carro-camillas o equipos especiales para este tipo de pacientes. Es importante considerarlos. Si yo los tengo en mi servicio médico de emergencia, conocerlos y adaptarlos, ¿no? Para realizar este tipo de traslado a los pacientes. Equipos adicionales para mover al paciente. Las camillas bariátricas únicamente exceden más las dimensiones de los carro camilla.
Son especiales para pacientes con sobrepeso o obesidad. También se pueden adaptar a pacientes con discapacidad. También se pueden adaptar este tipo de dispositivos para su traslado. También pueden encontrar las camillas motorizadas con ruedas neumáticas. Son controladas por dispositivos que se encuentran a un lado o al frente de estos carrocamillas. Estas van a hacer todas las funciones, tanto subir, bajar, acomodarse dentro de las ambulancias. Muchas de las veces nos limita este tipo de dispositivos en distintos tipos de terrenos irregulares, ¿no? Por el tipo de llantas que tienen estos dispositivos. Y además son muy costosas. Es muy difícil que las lleguemos a encontrar. Pero si se pueden encontrar o si las pueden llegar a manejar, pues va a ser más fácil. Otras camillas que pueden encontrar son las camillas portátiles, plegables, mejor conocidas como camillas marinas, ¿no? Son estructuras metálicas tubulares, son muy resistentes. En el centro traen un tipo de tela elástica o tipo lona que también permite fácil limpieza y que sean fáciles de acomodar en cualquier espacio. Las camillas flexibles, la que vemos en la imagen, es una camilla tipo skate que se utiliza para rescates. Ese tipo de camillas tiene la facilidad de que se pueda arrastrar, no se llega a doblar o a malformar. El empaque se hace de forma tubular para proteger al paciente al momento de estarlo manipulando. Son ajustables al cuerpo del paciente y es útil en espacios confinados. Este tipo de dispositivos, la camilla tipo skate. En el mercado existen unas que traen flotadores que pueden estar en el agua. También son prácticas este tipo de camillas. Chaleco de estricación. Este chaleco de estricación tipo Kerry, que es el que vemos en la imagen, me sirve para movilizar pacientes que se encuentran en una posición sentados. Este tipo de dispositivos se ajustan a la columna del paciente, evitando el movimiento, el desplazamiento en movimientos bruscos que vaya a realizar en una extracción vehicular. Este dispositivo se recomienda utilizarlo cuando no sea un movimiento de urgencia. Colchones de vacío, que hoy en día son los que se están utilizando en lugar de las camillas tipo rígidas. Es una alternativa para ya no utilizar las tablas, como les mencionaba. El aire que contienen este tipo de dispositivos se sustrae. Al momento de que se sustrae ese aire, se hace un vacío que genera la forma anatómica del cuerpo que está en ese momento y se inmoviliza completamente al paciente. En la práctica lo vamos a ver. Otro dispositivo que puedo utilizar es la camilla tipo canasta. Esta camilla se utiliza para rescates, también se conoce como camilla tipo stock. Para utilizarla, ¿qué debo de hacer? Debo de tener un paciente que se sospecha de alguna lesión vertebral, debe de estar en un terreno de muy difícil acceso. Previamente se debe de asegurar al paciente en una tabla larga y posteriormente se asegura a la camilla tipo canasta, ya sea para arrastrar al paciente desde donde se localice para moverlo hacia una ambulancia. Otro dispositivo es la camilla tipo cuchara o espátula. Se divide en dos. Este tipo de camilla me va a servir para pacientes que sufren lesiones en cadera, pelvis o lesiones bilaterales de fémur, ¿no? Que no se puede rotar hacia ningún solo lado. En este tipo de dispositivos es importante considerar esas lesiones que vaya a tener el paciente. Las incubadoras neonatales, estas se utilizan para mover a pacientes neonatos, no pueden ser transportados comúnmente en ningún tipo de dispositivos. La incubadora lo que me va a hacer con el paciente neonato es mantenerlo en un ambiente cálido y protegerlo de ruido exteriores, también de infecciones y de exceso de manipulación. Las incubadoras se pueden asegurar previamente en un carro camilla o pueden ir directamente sobre la ambulancia sin ningún problema. Para la descontaminación, es importante siempre después de cada servicio descontaminarla, tanto por seguridad del resto del personal que vaya a utilizar ese dispositivo posteriormente, por seguridad de los pacientes o para prevenir la dispersión de enfermedades. Posicionamiento de los pacientes. La posición de los pacientes siempre va a depender de la queja principal del paciente.
Por ejemplo, tengo un paciente que me reporta un dolor torácico o una dificultad respiratoria, no lo puedo poner en una posición supina, siempre debe ser en la posición más cómoda que se sienta el paciente, preferentemente en una posición Fowler, ¿no? Los pacientes en estado de shock deben envolverse para mantener el calor y colocarse en una posición supina, elevando las extremidades inferiores. Los pacientes en las últimas etapas del embarazo deben colocarse y transportarse sobre un costado, principalmente del lado izquierdo, esto para evitar que la vena cava se presione. Posición apropiada: un paciente que no responde si sospecha de lesión en columna, siempre debo de colocarlo en una posición de recuperación o posición de SIM, que es ponerlo de cúbito lateral a los pacientes. Un paciente con náusea y emesis debe de transportarse en una posición cómoda y también donde no me vaya a dificultar o se me vaya a obstruir la vía aérea. Sugestiones terapéuticas: evaluar respecto a causas remediables de combatividad de los pacientes. Pacientes principalmente con alguna lesión craneoencefálica, hipoxias, hipoglucemias o pacientes psiquiátricos que se puedan tornar agresivos. Siga los protocolos locales. Siempre que vaya a hacer sugestiones de este tipo de pacientes, debo de utilizar por lo menos 5 personas que me ayuden. Sujetar al paciente en una posición supina. Se puede desarrollar asfixia si pongo al paciente en posición prona, por eso se recomienda siempre estar boca arriba a esos pacientes. Siempre vamos a aplicar una sujeción a cada extremidad para evitar que tanto el paciente nos haga daño a nosotros como a él. Evaluar los ABCs, el estatus mental del paciente y la circulación distal de estos pacientes. Después de aplicar este tipo de sujeciones, ya que las podemos aplicar demasiado fuerte y puede verse comprometida la circulación. Siempre documentar toda la información, el por qué hice esta sujeción. Consideraciones especiales que siempre debo de tomar en cuenta, ¿no? Preguntas que me debo realizar siempre que vaya a mover un paciente. ¿Soy lo suficientemente fuerte en el aspecto físico para levantar al paciente? Si no es así, ya sabemos que podemos echar mano de la ayuda adicional, pedir ayuda tanto a otro personal o como a familiares o transeúntes. El espacio es adecuado para colocarme en la postura adecuada para levantar al paciente. Muchas de las veces nos decían no cruzar a los pacientes, no estar arriba de los pacientes, pero si la condición del paciente o del mismo lugar no me permite hacer otra posición, sin problema la puedo realizar. No quiere decir que a todos los pacientes los vaya a estar cruzando, vaya a estar por encima de ellos. Necesito personal adicional que me ayude a hacer el levantamiento. Ya vimos, pacientes que pesen más de 100 kilos, debo de pedir ayuda adicional siempre. Los técnicos en emergencias médicas lesionadas no pueden ayudar a nadie. Esto es importante considerarlo. Si yo estoy lesionado, pues es imperativo que yo no voy a poder ayudar a nadie, ¿no? Por eso es importante siempre decir tus limitaciones físicas que puedes llegar a tener. Este tema es más práctico que teórico. Sí es importante considerar todos los dispositivos que puedo encontrar. No son todos, ya que en el mercado existe una gran variabilidad, ¿no?, de estos dispositivos. Hasta aquí dejamos este tema. Si tienen alguna duda, nos vemos en el foro. Gracias.